Recordemos que la idea de este mes es que nos unamos a otras iglesias en la ciudad y en el país durante todo el mes de junio para hablar, promover, meditar y levantar nuestras voces con respecto al diseño original de Dios para la familia. Y que esto lo hagamos en nuestras iglesias locales, en los hogares y en otros grupos que la providencia del Señor lo permita. El tema del día de hoy es el papel de la esposa. Sumisión no es esclavitud. Y estaremos en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero antes de leer el pasaje, oremos. Señor, asístenos, te lo rogamos. A pesar de nuestra debilidad al exponer o al escuchar, asístenos por medio de tu Espíritu Santo. Que sea el poder de tu palabra lo que prevalezca en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Y que sea tu buen Espíritu dándonos esas convicciones. Ayúdanos, oh Señor, a ver tus mandamientos, los cuales no son gravosos, sino que buscan nuestro bien, buscan nuestra edificación. Ayúdanos a seguir hablando con respecto a tu diseño original, y que esa pueda ser una convicción en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, en este lugar, y que eso pueda también traer bendición a nuestro país, a nuestras ciudades, ante tanto conflicto, tanta confusión que existe referente a esto. Señor, bendícenos por medio de tu palabra, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El papel de la esposa, sumisión, no es esclavitud. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 24, lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aunque ya consideramos hace 2 semanas algunas bases respecto al diseño de Dios desde la creación, descrito en el libro de Génesis, hoy nuestro primer punto volveremos a recordar algunos de esos principios, reconociendo que justamente la familia y el contexto de sus integrantes no es un invento humano, como ya hemos mencionado, no es un invento de la sociedad, sino que procede de un Dios soberano que ha considerado ser la fuente original de la familia. En la última semana estuvimos hablando de aquel principio para la armonía familiar, el cual es la sumisión o el sometimiento. Y podríamos decir que los siguientes temas que vienen desde esta semana, incluido el de hoy, son la descripción práctica de cómo se ve la sumisión en los diferentes roles o esferas en el contexto de la familia. Como dice el pastor John MacArthur, existe un hermoso equilibrio en la forma en que Dios ha diseñado el funcionamiento de la familia. Esposo y esposa son uno. Los hombres pueden tener el papel y la responsabilidad de la dirección espiritual, pero hay diversas maneras en las cuales una mujer tiene una mayor influencia, una influencia más poderosa y perdurable en la vida de los miembros de una familia. Un ejemplo común de esto es ver las entrevistas. Aquí lo cambié, lo adapté a nuestro contexto. Las entrevistas en la televisión, quizás a diferentes deportistas, por más grandes que sean estos deportistas, por más fuertes, por más atléticos, casi siempre cuando alguno de ellos tiene la oportunidad de ser enfocados por las cámaras, inevitablemente mandan un saludo a su mamá. Hola mamá, gracias mamá por estos logros, o algo similar. Eso es debidamente a la influencia que ejercen sus madres sobre cada uno de ellos. Quizás sus padres les enseñaron a patear un balón o a atajar un balón, sin embargo, fueron sus madres quienes le pusieron la mano al lado del corazón. Lo cual nos dice claramente que Dios no relegó simplemente a las mujeres a un papel insignificante de sobrevivencia.
Al contrario, las ha diseñado con todas las cualidades para criar, alimentar e instruir a sus hijos, ejerciendo una gran influencia en medio de su familia. Incluso muchas veces en formas de que el padre no puede hacerlo. El segundo tema de exposición del día de hoy, dentro de esta celebración del diseño original de Dios para la familia, es el papel de la esposa. Su misión no es esclavitud, y lo veremos en 4 puntos principales. El papel de la esposa establecido, el papel de la esposa perdido, el papel de la esposa redimido y el papel de la esposa vivido. Vamos entonces al primer punto, el papel de la esposa establecido. El pasaje que leímos de Efesios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿En qué cosas quizás estaba pensando Pablo cuando dice el marido es cabeza de la mujer? Como ya hemos mencionado, tanto Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, iguales ante Él como personas con una misma dignidad y un mismo valor, pero distintos en características y roles. Génesis 1, 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El lo y el los tiene mucho que ver también allí. Nuestra dignidad al ser a imagen de Dios, hombres o mujeres, pero varón y hembra los creó. Hay distinciones allí en roles de cada uno. A diferencia de toda la creación, el hombre y la mujer fueron creados por Dios, amorosamente tejidos a la imagen de Dios, diseñados y planificados antes de la fundación del mundo. El papel de la mujer no fue una improvisación de parte de Dios. Vemos claramente un orden establecido, que al final este orden también nos debe dar luces con respecto a los roles que cada uno ejecutará, al punto que el mismo relato de Génesis, más adelante, en Génesis 2:18, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada para él. El relato nos describe la creación de Eva, y donde hace caer en un sueño profundo a Adán, y mientras Adán dormía, Dios toma, según el relato, una costilla, o de esa costilla, de ese costado, Dios formó una mujer. Probablemente es la razón principal por la cual Adán luego le llama Eva, o mujer, porque fue creada de sus huesos. Él no deja de reconocer, Adán no deja de reconocer la identidad inherente de esta contraparte femenina que Dios le dio. La designación mujer literalmente significa del hombre. Y como bien menciona el puritano Matthew Henry, en palabras que son quizás muy conocidas y adaptadas muchas veces, él dijo lo siguiente: la mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. El papel establecido de la esposa, entonces, lo vemos inherentemente asociado en la misma creación. Aunque Eva fue espiritual, intelectual y esencialmente par de Adán, dentro del diseño creativo deliberado de Dios, también había diferencias en su orden. Pablo lo describe luego en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 11:8, él menciona: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto haciendo una referencia a la creación. Dentro del orden establecido entonces, Adán fue creado primero, y luego fue creada Eva para llenar un espacio en su existencia.
En tal sentido, dentro del orden original, Adán era la cabeza de Eva, y Eva era su ayuda. Y eso fue establecido sabiamente por Dios. Adán fue diseñado para que sea un padre, proveedor, protector y líder de su familia. Por otro lado, Eva fue diseñada o creada para que viva bajo ese liderazgo, acompañando, siendo madre, confortando, alimentando, ayudando a su familia. Es evidente que la distinción establecida desde el principio iba a ser o iba de la mano con las mismas características naturales y físicas que les otorgó Dios a cada uno. Funciones diferentes implicaban una fuerza distinta. Es evidente la diferencia de la fuerza física de los hombres y las mujeres. Su parte corporal, su parte hormonal son diferentes. Las evidencias de esta distinción están avaladas por todo tipo de pruebas científicas, clínicas, sociológicas, ante las cuales tendríamos que ser muy, pero muy ciegos para no verlas y reconocerlas. En tal sentido, el establecimiento de este orden y de estas distinciones desde la creación nos dan un buen argumento para afirmar que el papel de la esposa establecido originalmente fue el de estar sujeta a esa autoridad masculina que ejercería su esposo. No fue como algunos han sugerido. Esa sujeción fue resultado del pecado de Adán y por ende fue fruto del mal. No. Cuando la Escritura asigna a los hombres o al hombre el papel de liderazgo en el matrimonio y luego en general en la sociedad y en la iglesia incluso, es básicamente para reflejar, Dios quiere reflejar a través del papel y liderazgo de los hombres, Dios desea reflejar su propio diseño y su propio dominio como Dios y creador. Y en este diseño original divino, es en este diseño original divino donde las mujeres y los hombres pueden ser verdaderamente felices, con hogares más estables y sólidos. Las iglesias pueden ser más saludables. Sin embargo, debemos reconocer que la entrada del pecado al mundo, después de esto, trajo mucho dolor a ambas partes en el ejercicio de sus roles. Pero no fue así al principio. Todo fue creado en gran manera. El diseño o el papel de la esposa fue establecido desde un principio, lo vemos en la creación. Nos lleva al segundo punto, el papel de la esposa perdido. Si seguimos con el relato de Génesis 2, nos encontraremos con una explicación más detallada que se nos realiza de parte de Dios en la forma como fueron creados tanto el hombre como la mujer. Y el capítulo 2, luego de ese relato, termina con una felicidad y una inocencia tal en el jardín del Edén. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí no había pecado, los roles ya habían sido establecidos, el papel de cada uno ya había sido establecido, había una felicidad, una inocencia, un complemento tal que pudieron experimentar bajo ese contexto. Entre Adán y Eva no había problemas, no había conflictos, no había disputas de diferente tipo. La presencia de Dios en el huerto, la armonía de sus relaciones, la ejecución de sus labores y papeles se llevaban a cabo sin ninguna novedad. Este es un pasaje muy corto, el 2:25 que acabo de leer, y a veces puede pasar desapercibido, pero nos está diciendo mucho de cómo estaban ejecutados esos roles en ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero lo que vemos aquí es que es un verso muy corto que describe la plenitud y la paz que disfrutó ese matrimonio. No tenemos muchos datos de cuánto duró esto en el paraíso. Se nos dice que fue luego de un tiempo esta caída. Puede ser que por la premura del relato fue un tiempo muy breve, quizás algunos días o incluso pocas horas. Lo que sí es evidente es que Adán y Eva todavía no habían procreado.
Sin embargo, llegamos al capítulo 3 de Génesis y aparece en escena otro personaje, una serpiente a la que se describe como la más astuta de todos los animales del campo. En otros pasajes en el Antiguo Testamento se habla directamente o se atribuye esta representación a Satanás como un ángel que había caído en pecado y había sido arrojado del cielo. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis es donde se identifica a Satanás como esa serpiente antigua. Este engañador personificado en una serpiente no perdió el tiempo, inmediatamente llevó a cabo un ataque a la raza humana. Antes de que ésta tuviera la oportunidad de multiplicarse. Recuerde que una de las cosas que Dios había dado a Adán y a Eva como parte de sus labores en el Edén y en la tierra era que se multipliquen, que multipliquen la imagen de Dios que había puesto en ellos. La estrategia de este engañador fue bastante práctica. Decidió primero tentar y engañar a Eva para que luego, por medio de ella, hacer pecar a su esposo Adán. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante menciona: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La astucia del engañador, de Satanás, a través de la serpiente, lo llevó a torcer el significado de la palabra de Dios. Él dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él pone las palabras de Dios en forma negativa, como si Dios estaba siendo mezquino con algo que no quería compartir con ellos, que eso le podría traer bien a ellos. Pero la instrucción de Dios no había sido negativa en ese sentido, había sido positiva. Se permitía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y mientras hagan eso, todo iba a resultar para su bien. Incluso en la respuesta de Eva hay una exageración al decir que Dios había dicho que ni le tocaréis. Dios no le había dicho, no le había prohibido que toquen el árbol o el fruto, les había prohibido que no coman del fruto. En cualquiera de los casos, Satanás minimizó la gravedad de la advertencia de Dios diciendo: no moriréis. Eva, siendo engañada, se dejó llevar por sus deseos naturales, por su necesidad física, por su sensibilidad, por su curiosidad intelectual. Hasta ese momento, todavía hasta ese momento, esos impulsos que Eva tenía eran buenos, eran legítimos, eran saludables. Dios le había creado a Eva con todas esas características. El problema fue el objeto que estaba siendo deseado. Eva puso su mirada hacia ese fruto que Dios había dicho que no coman. En tal sentido, esa pasión natural de la mujer pasó a ser de algo natural y bueno a una lujuria. Y es evidente, podemos entender, que nunca puede resultar nada bueno de una lujuria. Eva comió y luego dio de comer a su esposo. No tenemos detalles si Adán estaba cerca. Se cree por el original que quizás Adán sí estaba cerca de Eva mientras ella conversaba con la serpiente. Sin embargo, es relevante en el sentido del orden creacional que la acción del por qué el pecado entró al mundo le fue atribuido a las acciones de Adán y no a las acciones de Eva. Pablo en su carta a los Romanos dice, en Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si alguien se pregunta por qué fue tan determinante para la humanidad el fracaso de Adán, ¿por qué se describe su desobediencia como el medio por el cual el pecado entró al mundo? ¿Acaso no fue Eva la que primero comió del fruto que se había dicho que no debía comer? ¿No fue ella la que sucumbió a la tentación original? Sí, fue así. Pero de acuerdo al orden creacional, funciones y roles, fue Adán determinado como la cabeza de Eva y como la cabeza de toda la humanidad en general. Era el representante de toda la humanidad, Adán y no Eva. Y por lo tanto incurrió en la desobediencia. 1 Timoteo capítulo 2, 14 menciona. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. A diferencia de Eva, Adán cometió un pecado deliberado y voluntario. Eva fue engañada y transgredió. Pero Adán escogió con pleno conocimiento participar de esa rebeldía contra Dios. Esta caída del hombre fue el momento preciso donde los roles y papeles, tanto del hombre como de la mujer, empezaron a tener conflicto, dolor y fricción el uno hacia el otro. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. A ambos, tanto a Adán como a Eva, se les dio la oportunidad de confesar su pecado. Se les preguntó. El hombre decidió echarle la culpa a su esposa, a su mujer, y por ende le echó la culpa a Dios que se la había entregado. Eva consideró evadir la responsabilidad hacia el engaño de la serpiente. Desde sus respuestas podemos ver cómo ya en la ejecución de sus roles iba a ser cada vez más compleja después de la caída. Adán debía haber sido un protector y proveedor para su esposa, y sin embargo vemos en esa escena que se deslinda de responsabilidades hacia ella y la deja sin cuidado. Y Eva, que debía ser esa ayuda idónea, respetuosa y sumisa, tampoco lo hizo. La maldición de Dios tiene tres partes: hacia la serpiente, hacia Eva y por último hacia Adán. Pero es importante que veamos que en los textos que acabamos de leer, en las tres expresiones, hay una relación directa hacia la mujer o hacia Eva. A la serpiente se le dijo que iba a existir una constante enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente. Ahí está la mujer inmersa ahí. A Eva se le dijo, evidentemente está inmersa la mujer, que iba a experimentar grandes dolores al tener hijos, pero además se describe que ella iba a sufrir dolor por el ejercicio del dominio de su esposo como consecuencia del pecado, no por el diseño original. Y a Adán se le dijo que por haber escuchado la voz de su mujer, todo su trabajo en la tierra sería más complejo, más difícil, más doloroso. Sus esfuerzos por llevar el pan a la casa, por sostener a su familia, por cuidar a su esposa, ameritaría un sufrimiento mayor. Lamentablemente, una de las consecuencias de la entrada del pecado al mundo fue que iba a existir una constante lucha entre Adán y Eva. Y como ya hemos mencionado, antes de que Adán pecara, su liderazgo era perfecto, sabio, cariñoso y tierno. De igual manera, Eva, antes de que pecara, su sumisión era el modelo perfecto de mansedumbre y modestia. Pero el pecado cambiaría todo eso.
Ahora Eva se iba a irritar prontamente bajo la autoridad de Adán e incluso intentaría ejercer dominio sobre él. Por otro lado, la tendencia masculina a lo largo de la historia ha sido siempre sofocante, áspera, despiadada y dominante sobre las mujeres. Y evidentemente ninguna mujer en esta condición querría sujetarse a tales tipos de liderazgo. Pero damos gracias a Dios que aunque el papel de la esposa y muchas otras cosas fueron perdidas, damos gracias a Dios que no nos dejó en tal condición perdida, sino que en medio de la maldición se dio también una promesa de salvación en Génesis 3:15. Tanto dolor, en medio del dolor, de la tristeza causada por el pecado, había un rayo de luz para que Eva, quizás no comprendió todo lo que quiso decir esa expresión de Génesis 3:15, todo lo que significaría en el futuro, o todo lo que llevaría a cabo la simiente prometida. Pero lo que sí pudo entender, a pesar de todo, Eva, es que ella todavía tendría la oportunidad, todavía podría ser, como dice luego en el mismo capítulo 3, ella todavía podría ser la madre de los vivientes. Es decir, todavía podría tener hijos y disfrutar de una familia. Todo esto eran verdaderas noticias buenas para la perspectiva de Eva. Aunque el papel de la esposa fue perdido en el Edén, eso nos lleva al tercer punto, el papel de la esposa redimido. Volvemos al pasaje de Efesios 5, 22 al 24, lo leo todo nuevamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es fundamental recordar que en el contexto del pasaje del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo está hablando, esto que está hablando, Pablo lo está diciendo a hombres y mujeres redimidos por la gracia de Dios. No olvide eso. Pablo está hablando a hombres y mujeres en quienes mora y gobierna el Espíritu Santo, quienes son llenos del Espíritu. Eso lo vimos la semana anterior en los pasajes previos. A ellos está hablando Pablo, hombres y mujeres que han sido redimidos por la gracia de Dios. Por lo tanto, entienden estos hombres y mujeres, estos creyentes, entienden que el principio para la armonía familiar es el sometimiento o el ser sumisos. Y lo digo con respeto, pero probablemente si una mujer sin la gracia de Dios escucha esto actualmente, una mujer sin la gracia de Dios que tiene su mente y su corazón llenos de su propia experiencia, de la cultura y de la corriente de este mundo, apenas escuche esta mujer sin la gracia de Dios, apenas escuche y lea que las casadas estén sujetas, que el marido es cabeza de la mujer, estar sujetas al esposo en todo, inmediatamente va a saltar, va a levantar su voz y el puño en alto y decir: mujeres al poder. No puede ser así. ¿Qué voy a estar sujetándome yo a este hombre? Y tantas cosas más que pueden surgir inmediatamente en un corazón que no ha sido redimido por Cristo y que evidentemente no percibe el valor que Dios le ha dado a ella como mujer y su papel en medio de la creación. Yo espero que hoy aquí tengamos muchas mujeres diferentes a esta última que he descrito. Muchas mujeres llenas del Espíritu Santo, que han sido redimidas de sus pecados, que han sido perdonadas y limpiadas por la sangre de Cristo, con una fe en Cristo rebosante y fuerte por la palabra de Dios, anhelantes de querer cumplir de las mejores maneras con su papel en medio de su familia, en medio de la iglesia, en medio de la sociedad. El principio es sencillo en este punto. Pablo está diciéndole a las hermanas, a las mujeres de Dios, casadas de manera particular,
La sumisión unos a otros, que ya se mencionó anteriormente, en ustedes, hermanas, en ustedes, mujeres o esposas, en ustedes se va a ver de manera práctica en las diversas formas que ustedes muestren respeto o sumisión voluntaria hacia su esposo. Si usted es una verdadera creyente en quien vive el Espíritu de Dios y no alguien que vive en la carne, entonces por ese poder que habita en usted, así como ha sido redimida de sus pecados, gracias a Dios por eso, así también ha sido redimido su papel y su rol dentro de su hogar y dentro de la familia por la obra de Cristo. Recuerden, Él nos salva, Dios nos llama, nos da las labores que debemos realizar y nos da los medios para eso. Y Pablo da por lo menos dos razones en el texto de Efesios que están implícitas en el pasaje. La primera razón se deriva de lo que ya hemos estado hablando, se deriva del orden de la creación. Esa es la primera razón que describe. El orden de la creación reconoce la autoridad que tiene el esposo sobre la esposa, la cabeza sobre el cuerpo, de acuerdo al diseño original de Dios. Ya eso hemos hablado lo suficiente, creo. Pero la segunda razón que se da deriva del orden de la redención. Nos da como un parámetro central la autoridad de Cristo como esposo y la sujeción de la iglesia como esposa. Entonces, eso es lo que está mencionando Pablo en el pasaje de Efesios 5. Habla de la creación, ser cabeza sobre la mujer, y habla del orden de la redención. Cristo como autoridad, como cabeza de su iglesia, la cual se sujeta a su cabeza, Cristo. Es en la nueva creación donde somos redimidos de aquella distorsión de las relaciones de los hombres y mujeres. Recuerden, eso surgió en Génesis, después de la caída. La perspectiva escritural nos enseña entonces una igualdad en dignidad y valor, pero también una complementariedad de ambos sexos. Por lo tanto, en Cristo los hogares compuestos por creyentes verdaderos pueden experimentar un equilibrado compañerismo, en donde cada uno, el hombre, del cual hablaremos la siguiente semana, no canten victoria hombres aún, el hombre y la mujer contribuyen en armonía con los diferentes elementos o aspectos que posee cada uno de ellos. Dios ha dado al hombre cierta autoridad, también ya hablamos de esto, no es una autoridad total ni indiscriminada, la autoridad que tiene el hombre, pero es una autoridad real. Y la esposa, que ha sido redimida, se encontrará a sí misma, no como Eva, confundida después de haber comido del fruto prohibido, no como Eva confundida buscando a quién echarle la culpa, no. La esposa que ha sido redimida encontrará en sí misma, o se encontrará a sí misma en la ejecución de su rol y el papel que Dios le ha dado. Lo cual no es rebelarse contra su esposo o contra la autoridad de él, sino es mostrar una sumisión voluntaria. Recuerden, era ponerse debajo de, voluntariamente. Nadie la fuerza para eso. A las creyentes, a las mujeres, a las esposas que han sido redimidas, nadie la fuerza para eso. Voluntariamente deciden ponerse debajo de. De paso, si usted no lo sabe, a las que ya están casadas, cuando usted escogió a ese príncipe para casarse con él, usted decidió ponerse bajo esa autoridad. Y para las que están pensando en el futuro aquel hombre que usted escoja, usted está escogiendo también sobre qué autoridad va a estar. Por eso hay que escoger bien. Y no solo lo hace, o no solo se hace uso del papel redimido por Cristo, sino que esta mujer también hace uso de esa sumisión amable y gozosa con respecto al llamado de Dios. Para que podamos comprender de mejor manera la naturaleza de la autoridad del esposo en medio del pueblo de Dios, Pablo nos dice: hermanas, todos, fíjense en Jesucristo,
es sola y únicamente por Cristo como cabeza de la iglesia, en que es que la iglesia a través de Él es que puede obtener bienestar, salud, madurez y todo lo bueno. Si la iglesia deja de estar sujeta a su cabeza, dejará de ser iglesia de Cristo con todos los males posibles. Fíjense en el ejemplo de la redención, en el orden de la redención. Cristo ejerce su autoridad a través de un cuidado y no de un control. Anda controlando todo lo que hace. Ejerce su autoridad a través de un cuidado. Cristo ejerce y cumple su responsabilidad hacia ella y no solamente establece un dominio. Así como Cristo, hermanas, es lo que está diciendo, y hermanos, así como Cristo y la iglesia, así también ustedes vivan de tal manera. El énfasis de Pablo entonces es: si la autoridad del esposo se debe asemejar a la autoridad de Cristo sobre su iglesia, si los esposos deben ejercer su autoridad, su cuidado, su provisión, como Cristo lo hace con la iglesia, lo cual es así, pero si es así con respecto a ellos, entonces también la sumisión de la esposa debe asemejarse a la sumisión de la iglesia hacia Cristo. La sumisión redimida, por lo tanto, no es esclavitud para nadie. No hay nada degradante en ser sumisos. No se nos pide que obedezcamos de forma irreflexiva a cualquier autoridad. De hecho, a la esposa se le dice estar sujeta a su propio marido, a su propio esposo. La sumisión redimida más bien es una evidencia de una aceptación voluntaria y agradecida de su cuidado. Colosenses 3:18 menciona: mujeres, someteos a vuestros maridos, porque este es vuestro deber como creyentes en el Señor. Hermanas, es evidente que nuestra cultura actual, sumado al liderazgo, a los malos liderazgos de los hombres o de los esposos, la sumisión de la esposa no son ideas populares. Incluso hay movimientos que intentan derrocar el orden bíblico y sustituirlo por algo que parezca políticamente más correcto, más humanista, más igualitario, sin diferencia de sexo ni de clases. Como iglesia, como familias, como creyentes que hemos sido redimidos por el Señor, no podemos ni debemos abrazar tales mentiras del engañador, que busca lo mismo que sucedió en Génesis, que los hombres y mujeres creados por Dios a su imagen se aparten de sus roles, de sus papeles entregados, y empiece el gran conflicto. En el Señor no podemos ni debemos abrazar tales mentiras. Los hombres y mujeres creados por Dios a su imagen, cuando se aparten de sus roles, de sus papeles entregados, va a haber sufrimiento, mucho más del que ya existe. En las vidas personales, en las familias, en la iglesia, en la sociedad. Las Sagradas Escrituras son claras y coherentes cada vez que habla del papel de la esposa. A lo largo de toda la Biblia, los principios y enseñanzas siguen siendo los mismos, tanto en la creación como en la nueva creación. El papel de la esposa ha sido redimido por Cristo. Nos lleva al cuarto punto: el papel de la esposa vivido. En línea con lo que menciona el pastor MacArthur, quiero mencionar brevemente 3 pasajes muy centrales. Hay muchos más, pero no nos va a alcanzar el tiempo. 3 pasajes muy centrales que probablemente den una respuesta. Ese es el objetivo de estos pasajes. Que estos pasajes den una respuesta, las cuales pueden surgir diversas interrogantes con respecto al tema del papel de la esposa en la sumisión. Tales como, por ejemplo, ¿qué hacer con un esposo no creyente?
o la descripción del sometimiento en todo, o el respeto al esposo, especialmente si nos encontramos con hombres que no abonan en nada para que su esposa pueda responder correctamente a su rol. El primer pasaje es el siguiente, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro da una instrucción similar a la de Pablo en Efesios. Sin embargo, Pedro está añadiendo un detalle más en este pasaje. En las mujeres de Dios, así se ve la sumisión, incluso si el esposo no es creyente. ¿Cómo puedo someterme a tal individuo?, sería un interrogante. Es que usted no conoce cómo es él. La respuesta de Pedro es concreta y sencilla. Aunque ellos no obedecen ni creen en la palabra, sujétense de todas formas. Muestren esa conducta casta y respetuosa. No piensen, hermanas, que por el hecho de que su esposo no es creyente, ustedes tienen la excusa o la salvedad de ser irrespetuosas y no mostrar sumisión. Al contrario, la sumisión redimida por Cristo en una mujer de Dios puede ser tan poderosa en su forma de vivir que aquellos inconversos pueden ser ganados sin palabras. Al ser sumisa en su matrimonio, puede usted tener mayor influencia que lo que lograría con regaños y reclamos y sermones hacia él. Ya hablamos que la autoridad de un esposo creyente o no es real, pero no ilimitada. Y siempre que un esposo solicite una acción que transgreda la palabra de Dios, ninguna esposa debería someterse a tales órdenes. Pero sí debe seguir sometiéndose a tal autoridad. Una cosa es no seguir tal orden que contradice la palabra de Dios, y otra cosa es rebelarse contra la autoridad que Dios le ha dado a ese hombre. En vez de sublevarse contra esa autoridad de forma alterada y airada, sea que esté de acuerdo con algo o no, debe hacerlo con respeto y con buenas palabras. Pedro apela a la historicidad de la Biblia, y más adelante menciona en Primera de Pedro, capítulo 3 mismo, pero versículos 5 y 6 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro no está queriendo aquí enfatizar en las reglas para vestir, que puede chocar con las diferentes nociones modernas. Pero lo que sí quiere decirle a las mujeres piadosas, a las esposas piadosas, es que su principal preocupación debe de ser buscar la santidad. ¿Y cómo se busca la santidad dentro de este contexto? Su conducta adornada por su carácter cristiano. Y toma como ejemplo a Sara. Se dice que ella, Sara, obedecía o se sometía a Abraham, llamándole Señor. Con esto no van a querer demandar los hombres, ya sabes, a partir de hoy tienes que llamarme Señor, cada vez que vas a decirme algo, con respeto, Señor tienes que decirme, eso no es el punto. Ya sabes lo que le puede pasar después que te diga algo como eso. No va a comer. No solo en el sentido de la función, Sara no solo le decía Señor en el sentido de la función que ejecutaba Abraham dentro del plan de Dios, sino que lo dice también desde una perspectiva de un profundo respeto que le tenía hacia su esposo. Y sabemos por la historia bíblica que Abraham, aunque ya era un creyente, no era un esposo perfecto. En varias ocasiones cometió varias imprudencias y pecados con respecto al cuidado de su esposa, incluso en su relación conyugal. Y es verdad que algunas hermanas podrían decir,
tengo miedo de someterme a mi esposo, perder mis derechos o que me trate muy mal. Ese es un temor real. Pero Pedro también les dice a aquellas mujeres santas, les dice que aquellas mujeres santas en los tiempos antiguos, les dice que esperaban en Dios. De modo que ese miedo o ese terror que puede existir puede ser disipado por su deseo de obedecer a Dios. Y si en algún momento ese esposo imprudente, ese esposo incrédulo quizás, ese esposo duro, hace mal uso de esa autoridad, las esposas pueden confiar en que Dios tratará directamente con el problema, porque es Él que les está diciendo, sométanse a esa autoridad. Dios tratará directamente con ese problema. Ellas sabían que Dios honraría la obediencia. Por lo tanto, mostraron valentía al vivir en sumisión. La Escritura da testimonio de que el espíritu afable y apacible de Sara y de otras mujeres en circunstancias peores, si usted recuerda el ejemplo de Abigail, la esposa de Nabal, ese era un esposo bien duro. La Escritura muestra cómo muchas mujeres mostraron esa sumisión en circunstancias como estas o peores. Y Dios honró la obediencia. Segundo pasaje, Tito 2, versículos 3 y 5. Tito 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos este segundo pasaje. Ahora nos encontramos nuevamente con Pablo. Pablo está dando instrucciones a Tito y a la iglesia en Creta, pero las instrucciones, luego de haber hablado de la sana doctrina, son sumamente prácticas. Es decir, hay una lista de aspectos para la vida entre los diversos integrantes de la familia, hombres adultos, mujeres adultas. Cuando habla de ancianos o ancianas, es una referencia a creyentes maduros en la fe o con cierta experiencia, ¿no? No se refiere al oficio pastoral, por si acaso. Entonces, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, a ellos les está hablando. Instrucciones hacia ellos. De hecho, hermana, si usted está orando a Dios por un ministerio para servirle de manera diligente en medio de la iglesia, no piense que no hay cosas que hacer conforme al orden de Dios en la iglesia. Claro que lo hay. Y aquí tenemos un excelente y equilibrado modelo para aquellas mujeres que buscan ejecutar sus dones en medio de la iglesia. Las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes. ¿Qué cosas? Aquellas destrezas, aquellas disciplinas necesarias para tener hogares y matrimonios con armonía y con gozo pleno. Esposas y madres experimentadas encontrarán un amplio campo ministerial para servir al Señor, enseñando a mujeres más jóvenes lo que ellas necesitan aprender, no con respecto al empoderamiento femenino ni a la igualdad de roles, no. Enséñenles a ser mejores esposas, enséñenles a ser madres más piadosas y amas de casa esforzadas y diligentes, como vemos en el pasaje. Todas esas responsabilidades que menciona Tito, o menciona Pablo a Tito, no son para ejecutarse en el ambiente empresarial, no son para ejecutarse en el ambiente comercial, ni en el ambiente político, ni en el ambiente civil. Todas esas prioridades bíblicas que se enseñan se circunscriben a un ámbito específico, al ámbito familiar, al hogar. Amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y el mundo quiere sacarlas de ese contexto. El engañador quiere decirles que eso no es importante. Aquel amor que Dios ha puesto en el corazón de cada mujer redimida y salvada por Dios
le dice, ese amor que he depositado en tu corazón por medio de Cristo, ahora debes de dirigirlo hacia un amor por tu esposo y por tus hijos. Y esa manifestación de ese amor se evidenciará a través de tu sacrificio personal de forma voluntaria y gozosa que vas a expresar o puedes expresar en tu hogar. Es evidente que las luchas actuales que tenemos en la cultura son muchas. A veces el argumento es con respecto a la economía. No alcanza el sueldo del esposo. Y eso pretende convencer a las mujeres y a los mismos esposos que a veces las animan a eso. Pretende convencer a las mujeres y a las madres particularmente a que salgan a trabajar. Tal cual la tentación que enfrentó Eva en el Edén. Las mismas tentaciones enfrentan muchas mujeres y esposas en los actuales tiempos. El escenario es lo mismo. Te presenta un escenario bueno, agradable y codiciable, con muchos posibles beneficios y logros. Pero la palabra de Dios enseña cuál es el ámbito principal de vida de una mujer, de una esposa o de una madre, aunque la sociedad le diga lo contrario. Y podemos ver en nuestra propia sociedad, no tenemos que irnos muy lejos, nuestra propia sociedad evidencia las consecuencias fatales de la ausencia de madres que dirijan e instruyan a sus hijos en el hogar. Sufrimos las consecuencias de eso actualmente. Claro está, también la ausencia del padre, de su liderazgo y de su cuidado y de su provisión son causantes de esto. Claro está que también. Pero como lo mencioné en el ejemplo inicial, las madres que vivan bajo su papel y rol que Cristo ha redimido pueden ser de mayor influencia en algunas áreas de sus hijos, incluso más que los mismos padres. Hay un papel que las hermanas en las iglesias deben de vivir. Hay un ministerio disponible para cada mujer madura en la fe en medio de la iglesia. Hay un gran campo de instrucción necesario. Hay una primera y más importante responsabilidad dada por Dios para las esposas, para las madres. Y eso se encuentra justamente en el contexto del hogar. Y unas pueden enseñarlo a otras. Ahí termino con mi último punto y quiero ir a las aplicaciones finales. El tercer pasaje, dije que eran 3. Voy a tomar el tercer pasaje para hacer parte de las aplicaciones finales. El pasaje tercero es Proverbios 31. Proverbios 31, versículo 10 al 31. Son muchos textos, así que voy a leerlos. Proverbios 31, 10 al 31 dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la edad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenle en las puertas de sus hechos.
Hermanas, espero que este pasaje sea bastante claro para derribar todo pensamiento que afirme que a las mujeres se les restringe en cuanto a su desarrollo, o se les restringe en cuanto a su desarrollo en la forma como ellas deben de vivir. El pasaje describe que estas mujeres, en su papel, en su rol, la describe con un valor insuperable e incalculable. Nadie más podría igualarlo ni realizarlo. Es una mujer virtuosa. No se encuentra reprimida para vivir en sumisión, ni esclavizada por las tareas hogareñas. No, es una mujer confiable en todas las áreas, espiritual, económica, emocional, es ahorrativa, busca el bienestar del esposo y de su familia. Hermanas, es una mujer hacendosa y hábil, que realiza sus labores con sus manos. Disfruta de aquello. Ella se alegra en realizar esos trabajos para su familia. No gasta su vida en otros, sino que gasta su vida en su familia. No es alguien que se considera encarcelada en sus labores en el hogar. Al contrario, utiliza su astucia, su sabiduría, busca los mejores elementos para traer bien a su hogar. Hermanas, es alguien que se sacrifica mucho por su familia, levantándose temprano para alimentar al esposo, a los hijos. No es perezosa, sino disciplinada, diligente. Incluso se describe que ejerce algún tipo de trabajo o negocio en casa, pero no abandona el centro de operaciones que es su hogar. Es una mujer que evidencia plenitud y satisfacción del corazón, que experimenta al realizar todo esto. Por lo tanto, como una hija de Dios, busca cumplir su papel, su rol en el hogar. Ella no se siente una ciudadana de segundo nivel, aburrida y sin propósito en la vida. Dios la diseñó para que sea una compañera idónea, esposa, madre, y la diseñó para que pueda llevar a cabo todas estas cosas, y en esas cosas encuentre la bienaventuranza. Ella sacrifica todo lo que tiene, incluso fuera de su casa. Sacrifica todo lo que tiene por buscar el hogar de su familia y se beneficia de su labor. Hermanas, la sumisión bíblica no es esclavitud. Al contrario, es la plenitud del papel que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Hombres, aunque hablaremos con ustedes la siguiente semana, esforcémonos y valoremos a nuestra esposa para los que somos casados, porque esa es su labor, ese es su papel. Es sumamente fundamental, incluso para nuestro propio desarrollo. Hombres solteros aún, escoja bien. Mire las características en la Biblia. Escoja bien para que sepa a quién va a cuidar toda su vida. Espero que sus oraciones sean de tener una esposa o una mujer con estas características y que el Señor pueda bendecirle de esa manera. Nuestras esposas son una bendición, son tal regalo que Dios nos ha dado, el cual debemos de valorar. Oremos. Señor, gracias. Te ruego por cada una de mis hermanas aquí presentes, las casadas, las solteras, las viudas. Señor, concede de tu gracia para que estas verdades sean convicciones en cada corazón. Que sea tu palabra, oh Señor, la que les mueva a mostrar y a vivir este tipo de sumisión que tú has redimido para su papel y su desempeño. Guárdalas, oh Señor, del engaño del enemigo. Guárdalas de la corriente de este mundo que le presenta otras expectativas u otras opciones que parecen más beneficiarias. Ayúdalas, oh Señor, a cuidar su corazón. Ayúdalas a ejercer su rol. Ayúdanos como hombres a cuidarlas del mundo y de ellas mismas.
pero ayúdanos a ejercer un liderazgo adecuado y piadoso para facilitarle su rol y no complicarlo más. Señor, te ruego que aquellos que están hoy aquí y no te conocen, que no pueden vivir esta sumisión porque no te conocen, te ruego, oh Señor, que puedas mostrar de tu gracia, mostrar a Cristo a sus corazones, ayudarles a ver su pecado, su rebeldía, traerlos a la fe. Concédeles esa fe en Cristo Jesús. Vuélvelos a ti, oh Señor. Cambia su corazón de piedra, capacítalos para vivir de tal manera que tú puedas obrar en medio de ellos y restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. Ayúdanos a todos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.